Hola, soy Agus y bienvenidos al programa. Hoy vamos a hablar de los test de personalidad. Todos alguna vez, en algún momento de nuestras vidas, hicimos algún test de personalidad. Algún test para conocer, no sé, qué tipo de personalidad tenemos, qué tipo de elemento nos representa a nosotros, diferentes tests que podemos encontrar por YouTube, por Google. Yo soy fan de esos tests, o sea que debo haber hecho un montón en mi vida. De hecho, había un tiempo que tenía un cuaderno exclusivo para poner los resultados de los tests. O sea, imagínense la importancia que yo le daba a esos tests. Pero después, bueno, nada, los dejé de hacer porque uno por ahí dice, no tienen tanta validez como, qué sé yo, otros tipos de test. Pero en general solemos hacer muchos tipos de test de personalidad. Esta semana se me ocurrió traerles un test en particular, bueno, ¿no? Un poquitito diferente a todos los otros tests que por ahí existen de personalidad. Tiene una forma estadística de sacar tu personalidad diferente que ahora la voy a ir explicando. Espérense, porque es complejo. El test se llama Indicativo Tipológico Myers-Briggs. Ese es el nombre del test. Eh, es un test complejo que lo creó Catherine Cook Briggs y su hija Isabel Briggs Meyer durante la Segunda Guerra Mundial. Es un test de personalidad completamente diferente a otros. ¿Por qué? Porque ellas en este cuestionario lo hacen como para ver cómo vos percibís el mundo y cómo tomás tus decisiones. Por ende, las preguntas son enfocadas a, por ejemplo, te tiro un ejemplo, a la hora de enfrentarte a una situación, ¿usas tus sentimientos o tu razón? Preguntas de ese estilo. Entonces, son preguntas enfocadas en cómo enfrentas el mundo, digámoslo. Ellas dicen que en el mundo existen tipos de persona que nacemos con ese tipo de persona, con un tipo de personalidad. Nosotros nacemos con un tipo de personalidad y a través de que vamos creciendo, o sea, mientras van pasando los años, y si nosotros nacemos en un entorno en el cual es saludable y desarrollan ese tipo de personalidad que tenemos nosotros, vamos a poder hacer crecer todas nuestras habilidades que vienen con ese tipo de personalidad que tenemos nosotros. Eso es lo que dicen ellas, en breves palabras. Para que sepan, en este video voy a decir mucho la palabra tipo. ¿Por qué? Porque es como lo caracterizan ellas a las personalidades como tipos. Entonces, muy factiblemente decir mucho tipo. Yo lo aviso para que después no me digan, dijiste 56 veces la palabra tipo. Ya lo sé. Ya sé, esto ya está aclarado. Podemos proseguir con el video. Vamos a empezar con qué es el test. O sea, básicamente qué se toma en este test, cómo es la estadística de este test, cuáles son los indicadores que tienen. Vamos a ir despacio porque es un tema complejo. Es complejo para mí explicarlo y es complejo para que ustedes lo puedan entender. Entonces vamos a ir pasito por pasito, suave, suavecito. ¿Ok? Eh, como dije antes, ay Dios, cómo me cuesta ponerme seria. Mm. Como dije antes, este cuestionario es para ver cómo las personas se enfocan, cómo vemos el mundo. Y ellas lo ponen en 4 indicadores que todos, o sea, todos tenemos o todos podemos desarrollar. Son 4 indicadores que son dos opuestos. O sea, ahora lo voy a explicar. Un indicador es cómo enfocan su atención, si sos extrovertido o introvertido. Otro es cómo perciben o toman la información, si son a través de las sensaciones o a través de la intuición. Otro es cómo prefieren tomar las decisiones a través del pensamiento o del sentimiento. Y el último es cómo se orientan al mundo a través de o sea, si sos una persona juzgadora o sos una persona perceptiva. Esos son los 4 indicadores que ellas toman en cuenta para poder categorizar 16 tipos de personalidades. O sea, ellos usan estos 4 categorías, en realidad serían 8 porque son 2 por categoría, pero bueno, ellas toman estos 4 indicadores y los transforman en 16 personalidades que a través del mundo todos tenemos. O sea, todas las personas del mundo entran en una de estas 16 tipos de personalidades. Por ahí no del todo, pero en su gran mayoría entran. ¿Cómo están organizados este tipo de personalidades? Y acá viene lo que yo considero que es un poquito más complejo de entender por ahí.
porque ellas los organizan por letras. Es decir, el primer indicador es cómo enfocan su atención, extraversión o introversión. Ellas, para representar si sos extrovertido o introvertido, toman la primera letra de la palabra, es decir, la I y la E, y la organizan en diferentes, como en una abreviatura. Por ejemplo, lo voy a explicar más lento porque esto es medio confuso. Presten atención. Uno de los tipos de personas que ellos caratulan, hay que aclarar, estas abreviaciones están hechas en inglés, por ende, si bien en español, ponerle sentimiento se escribe con S, en el tipo de persona está con F, porque feeling en inglés es sentimiento. Entonces, nada, o sea, se entiende. Igual, por ejemplo, cuando los encontrás por internet, este tipo de test, las palabras van cambiando. No siempre dicen ponerle jugador o perceptivo. A veces dicen otro tipo de palabras que son sinónimos de esas palabras, pero quieren decir lo mismo, ¿ok? Después les voy a mostrar, tengo un ejemplo, yo hice el test por internet, después les voy a dejar la página también en la descripción para que ustedes lo puedan hacer si quieran. Se los voy a mostrar para que más o menos tengan una idea de cómo son las preguntas y les voy a mostrar mis resultados porque me sorprendieron y para que vean también cómo se organizan las letras. Pero ahora lo voy a explicar rápido. Una de las abreviaturas de los tipos de personas es ISFJ, ¿ok? La I viene a representar la introversión, la S viene a representar la sensación, la F viene a representar el sentimiento y la J el juzgador o calificador. Eso es para ellas un tipo de personalidad. Es una persona introvertida que percibe el mundo a través de las sensaciones, que prefiere tomar decisiones a través del sentimiento y que se orienta al mundo como un jugador. Así ellas califican los 16 tipos de personalidades a través de las diferentes letras y de la forma que vas organizando las letras para formar 16 abreviaciones. Creo que lo expliqué bien. Si no lo expliqué bien, me lo dicen, se los dejo en el comentario, me lo explican y etcétera, ¿ok? Pero creo que lo expliqué bien. Ahora les voy a mostrar el test que yo hice como para que más o menos tengan una idea de cómo se organiza el test, de cómo son las preguntas. Yo encontré uno en particular que me parecía que estaba muy interesante y que era el que más se acercaba a la metodología que implementa este test. No encontré el test original, me hubiera encantado encontrar el test original, pero no lo encontré. Pero es bastante largo, es lo único que puedo decir. Este test es bastante largo porque analiza varios aspectos de tu vida. Son preguntas bastante personales. Por ende, obviamente no voy a poner mis respuestas, voy a poner respuestas al azar, como para que puedan ver cómo funciona la dinámica, digamos. Pero es un test bastante interesante como para hacer una introspección de vos mismo, como para analizar. Además, las preguntas a veces son medias como que te dejan razonando. Entonces, nada, está muy bueno como para que uno se siente solo en su casa y haga un autoconocimiento y reflexione sobre algunas cuestiones de la vida. Además, en la página que encontré, las reflexiones, o sea, los resultados son bastante claros del por qué sos cada cosa. Así que vamos a pasar a mostrar cómo funciona el test y los resultados para que vean más o menos la dinámica de este test. Esta es la página que yo les quería mostrar. Se llama 16 personalidades, en realidad 16personalities.com, porque es una página en inglés, pero acá está en español para que la podamos ver todos. En síntesis, esta página es para hacerte el test. Tarda más de 10 minutos, pero bueno, no importa. El test consiste en esto. Son diferentes preguntas. Ves que dice regularmente haces amigos y tenés diferentes opciones. Tenés aceptar. Acá estás como, o sea, mientras más a la punta estás, o sea, más cerca de la palabra aceptar estás, más como seguro estás. El gris está en el medio, es como un no lo sé. Y del otro lado tenés discrepar, que mientras más cerca estés de la palabra es que discrepas. Yo le voy a poner, por ejemplo, no lo sean todas como para que puedan entender cómo funciona. La idea es ir completando todas las palabras, o sea, ir completando todas las respuestas para que vayas haciendo el test. Vas pasando así como diferentes páginas. Por ejemplo, van pasando por diferentes partes como que te hacen a veces razonar cosas más lógicas, como por ejemplo esto de priorizar y planificar las tareas de forma eficaz, y a menudo las completas mucho antes de la fecha límite.
O sea, como que son preguntas relativamente bastante personales para que uno pueda ir respondiendo y enfocándose en diferentes aspectos, que esa es la idea. Así vas como la máquina analizando tu tipo de personalidad dentro de las 16 categorías que vos entrás. La idea es que respondas lo más acertado posible, o sea, lo más cercano a la realidad. Yo acá lo estoy haciendo medio al azar para que puedan ver más o menos cómo es el test. Es bastante largo, por eso le digo, no se hace en 10 minutos, es relativamente larguito. Yo me llevo unos 15 20 porque realmente te tenés que sentar y razonar el test. Además pregunta cosas como, bueno, acá arriba vieron que preguntaba a menudo te sientes abrumado. Podés cambiar después la respuesta, qué sé yo, a menudo te sientes abrumado. Pusiste no lo sé, ¿lo repensaste? Bueno, cambiás de vuelta a la que sea que es positivo o negativo. O sea, no es necesario que sí o sí respondas bien a la primera, pero después no podés volver para atrás. O sea, si ya respondiste no lo sé en una y pasaste, eh, ya sí o sí es no lo sé. Entonces ahí tenés los tipos de personalidades. Este es como más o menos el resultado que te da. A mí, por ejemplo, me salió aventurero, que sería ISFP-T. Y acá te va dando o sea, las respuestas te va dando, depende a lo que sos vos. Por ejemplo, acá te da tu resultado es aventurero, sos 51% introvertido, 53% observador. Como siempre puse, no lo sé, el promedio que hizo es bastante eh, como así, como inexacto, por eso es importante que respondan lo más cercano a la realidad posible. Acá les da por qué, o sea, cómo es ser un tipo aventurero. Hay muchos tipos. Te da todo como un resultado muy completo, por eso digo que está muy piola. Además, esto, por ejemplo, a mí los resultados me los mandó al mail después, como para que si yo lo quería leer, eh, lo pudiera volver a leer. Acá, por ejemplo, ven, que es lo que yo le decía, mis siglas ISFP-T. ¿Por qué? Porque soy introvertida, por ahí es la I. Porque soy observadora, por eso es la S. Porque tengo sentimiento, por eso es la F. Porque tengo prospección, por eso es la P. Y T porque soy turbulento, pero claro, bueno, esto no es T por mí, sino es porque puse no sé en todo el resultado. Pero como para que tengan una idea de que acá toma 5 indicativos, no 4 esta página. Tiene 5 indicativos que ponele sería si sos asertivo o turbulento, que es básicamente si sos una persona como segura de vos misma o no lo sos. No cambia mucho el resultado porque en realidad, como vieron, te pone guión T como... O sea, no lo pone dentro del tipo de personalidad, lo pone como un agregado a la página. Entonces no cambia mucho dentro de lo que sea. Después, si vos querés saber más de tu personalidad, de por qué sos aventurero y qué es ser aventurero, bueno, te lleva a esta página que es la que estábamos viendo antes, donde te explica todo lo que es ser aventurero, todo lo que lleva a ser aventurero. Acá tus fortalezas, tus debilidades, tus amistades. O sea, es bastante completo a nivel información, como si te interesa averiguar de estas cosas, es bastante completo. Estos fueron mis resultados en mi caso, yo que me senté y lo hice. Me salió que soy un 72% introvertida, un 53% observadora, un 56% emocional, un 88% de prospección y un 66% asertivo. Ven que acá les dice que esto es energía, esto es mente, esto es naturaleza, esto es tácticas, esto es identidad. Son, digamos, los indicativos que toman para hacer el test. Cabe aclarar que este test no tiene una validez psicológica. Es decir, los psicólogos no dicen, como varios de los test de personalidad, no dicen que psicológicamente están aprobados, sino más bien que lo toman, como dije antes, un test de autoconocimiento donde uno se puede conocer, donde uno puede hacer como una introspección. Algunos científicos más además lo comparan con, por ejemplo, el horóscopo que te dice como esta semana te va a pasar tal cosa. O sea, es como algo como de referencia, pero no lo toman con validez psicológica. La cuestión por la que dicen esto es que porque algunas preguntas, como vimos antes, son como de formas ambiguas. Entonces ellos te dicen que
pueden llegar a engañar al cerebro y que sugestionan a la mente para que vos respondas y puedas entrar de esas 16 categorías. Uno nunca sabe, qué sé yo, puede ser, o sea, la verdad es que puede ser, pero en fin, todo es por lo que uno cree. La verdad es que a mí el test me pareció demasiado interesante, me pareció que estaba muy bueno. Repito, como para hacer una autoevaluación de uno, después sí, o sea, no tenés muchas opciones de respuesta, entonces algunas preguntas te llevan a tener que responder sí o no nomás. Pero bueno, hasta acá fue el video de hoy. Ojalá que les haya gustado, ojalá que se hayan divertido. Quiero que lo hagan en sus casas, pero no como obligación, pero quiero que lo experimenten. Si lo experimentan, me dicen, porque realmente es muy interesante. Siento que lo expliqué rápido, pero siento que se entiende. Si no se entendió, me lo dicen y lo vuelvo a explicar o lo explico de forma más resumida, más fácil. Por ahí es medio complejo, pero se entiende con los ejemplos. Creo que con los ejemplos se entiende mucho más. En fin, ese fue el video de hoy. Ojalá les haya gustado, se hayan divertido. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales como @agus.caparra o me pueden seguir en las redes sociales del programa. Hoy vamos a hablar, que están hermosamente decoradas, pero están. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, que es muy importante. Activen la campanita, así les avisa cuando subo capítulo, que a veces no subo, pero sí estoy, lo prometo. Soy media colgada, eso es lo que me pasa. Soy media colgada, soy medio un pececito dorado, así que perdónenme, pero todo con amor lo hago. Y recuerden suscribirse también a la lista de Spotify, donde está el podcast, para que lo puedan escuchar si quieren, mientras están en el bondi, mientras están caminando, mientras están ahí haciendo ejercicio, me escuchan a mí hablando de el indicativo tipológico Myers-Briggs. Todo genial para poder educar la mente mientras entrenas el cuerpo. Epa, mirad. Nos vemos en el próximo episodio. Los quiero demasiado. ¡Mua!